Dios los bendiga, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por favor, si son tan amables, pasan conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a andar alrededor de aquí. En realidad vamos a apuntar a la segunda de Timoteo, pero ahora empezamos en primera. Ahí así que les pido que dejen una marca, porque necesitaremos regresar en varias ocasiones. Bien. Aunque empecemos en la primera, les comento que la segunda epístola a Timoteo fue escrita por Pablo a este maravilloso hombre de Dios que debe de haber sido nuestro hermano Timoteo, cuando Timoteo todavía estaba en Éfeso, que era la capital romana de Asia. En esa epístola, uno cuando la lee, uno puede percibir un sentido de urgencia en la escritura, pues la vida de Pablo se estaba acortando y debía dejar algunas cosas en orden antes de partir. Entonces, comenzando en 1 de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 3, donde dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, ¿ven? Aquí es donde estaba Timoteo, no Pablo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que hagan lo que quieran. No, que no enseñen diferente doctrina. Bien, él estaba en Éfeso al recibir la primera de las 2 epístolas, y no hay indicio de que Timoteo hubiese salido de esa ciudad para cuando recibió la segunda de las 2 epístolas. Es muy importante tener en cuenta este detalle al estudiar el versículo al que ahora vamos a ir y sobre el cual vamos a versar esta enseñanza, que es 2 de Timoteo capítulo 2. Ahí es donde vamos ahora. Al comienzo nomás del capítulo 2, en el versículo 1, 2 de Timoteo 2:1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Bueno, ustedes ahora necesitan usar una palabra griega. Ustedes saben que nosotros las usamos cuando realmente realzan el concepto o nos ayudan a entender mejor lo que queremos decir. Si no, no las usamos, porque no lo hacemos para lucir bonitos, o como saben estos tipos. Pero ustedes van a ver la necesidad de que recurramos a este vocablo griego, que es endunamó, que es como se ha traducido esfuérzate. Endunamó se ha traducido en esfuérzate. Entonces diría: tú pues, hijo mío, endunamó en la gracia que es en Cristo Jesús. Muy bien. Ahora el tema es el siguiente. Para cualquier estudiante bíblico parecería una contradicción esforzarse en algo que se obtuvo sin esfuerzo. Por eso necesitamos estudiarlo. Para ponernos muy rápidamente en contexto, podemos resumir que al comienzo de la humanidad, Adán, el primer ser humano, pecó desobedeciendo un mandato directo de Dios. Esa desobediencia dejó a la humanidad en una situación de inmerecimiento de recibir cosa alguna de Dios. Ahora bien, a partir del día de Pentecostés del siglo I, Dios hizo disponible una salvación gratuita, sin esfuerzo. Por eso tenemos que explicar. Eso, así es la salvación que nos dio Dios, gratuita, sin esfuerzo para nosotros, claro. Para nosotros, a nosotros no nos costó nada. A Dios le costó su Hijo y a nuestro querido Señor, a nuestro valiente Señor, le costó su vida. Pero a nosotros, nada. Bueno, entonces, Dios hizo lo que hizo en Jesucristo, todo lo que había que hacer para lograrnos esa salvación. Ese es un inconmensurable beneficio que se nos concedió sin esfuerzo de nuestra parte. Por eso podría llamar la atención que el versículo diga: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, cuando no debimos esforzarnos para obtener la gracia de Dios. Bien, pero en eso estamos. Vamos a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios 2. Versículo 4. Dice:
Pero Dios, que es rico en misericordia. Bueno, nuestro Dios es rico, sí, es rico en misericordia. Mirá lo que dice acá. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, no por esfuerzo, sois salvos. Por gracia sois salvos. Bueno, esta es una acción que hizo Dios, que nació de su inmenso amor en nuestro beneficio. Fue hecha por Él a través del Señor Jesucristo para nuestro beneficio. Entonces dice, miren que dice, nos dio vida juntamente con Cristo. No dice, por ejemplo, obtuvimos vida o logramos vida. Pues Dios fue quien nos la dio de su amor juntamente con Cristo. A eso es lo que la Biblia llama ser salvos por gracia. Nos vino de arriba, eso es una expresión muy común que tenemos nosotros en nuestro país, que no sé si estará en otro país, cuando te dan algo sin que vos hayas hecho nada, dice, uy, te vino de arriba. Bueno, acá está bien aplicado, te vino de arriba, fue gratarola, fue gratis, fue gratuito para vos y vino justamente de arriba, así que está bien aplicado ahí, nos vino de arriba. No hicimos nada para tenerlo, no nos vino como salario, no nos vino como premio, como galardón, como recompensa, no nos vino de esa manera. Puro amor de Dios, recontra pura gracia. Maravilloso. Estamos en Efesios 2, vamos al versículo 1, por favor. Dice, refiriéndose a Dios, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Vieron que dije muertos? No dice que estábamos enterrados en nuestros delitos y pecados. Si hubiese dicho enterrados, hubiese estado bien, la verdad. Porque si él lo dice, si él lo hubiese dicho, hubiese estado muy bien. Pero yo quiero decir que no estábamos en la situación de estar así tapados en delitos y pecados. No, estábamos muertos en delitos y pecados. La palabra acá te muestra dónde está espiritualmente. Tenías vida, por supuesto, porque el día que vos confesaste y creíste, tenías vida, pudiste leer una Biblia o alguien o lo escuchaste de alguien, entonces Dios te hizo su hijo. Entonces sí tenías vida, pero otro tipo de vida. Espiritualmente estábamos muertos en delitos y pecados. Vos pensabas que habías andado bien antes, pero bueno, la palabra dice que estábamos todos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué pasó? Un día fuimos al banco de la vida y ¿qué encontramos? Que alguien había acreditado en nuestra cuenta vida por siempre. Vos no habías hecho nada, la recibiste de arriba. Por eso fuiste al banco de la vida y eso es lo que encontraste en tu cuenta, vida por siempre. Maravilloso lo que ha hecho y lo que continúa haciendo nuestro Dios por gracia en nuestras vidas. Bueno, muy bien. Ahora puede surgir la pregunta, como me ha surgido a mí en realidad. ¿Cómo debía Timoteo esforzarse en algo que ya tenía y que además era gratuito? Una cosa que nosotros necesitamos mencionar y entender acerca de este versículo, en primer lugar, es que Pablo al decirle esto por revelación de Dios, no le estaba diciendo que se esforzara en la gracia de tal manera de tener mucha más gracia. Lógicamente, eso no podría ser la situación, porque uno no puede fabricar gracia, no puede procurar más gracia de la mucha gracia que ya tiene. En la gracia no tenemos nada que ver nosotros, por eso es gracia. Por eso y seguramente llamó la atención de muchos de nosotros que dijera esta expresión, esfuérzate en la gracia, en este precioso versículo de la Escritura. Bueno, muy bien. Efesios capítulo 1, ya que estamos en el barrio. En ocasiones nosotros, los cristianos, pensamos que la gracia y el amor que tiene Dios para con nosotros son un resultado de cuán santificada es nuestra conducta, nuestra vida. Somos tan santos, andamos tan bien que merecemos la gracia de Dios. La gracia nos viene porque Dios es amor, porque nos ama, porque sí. Él nos ama, entonces nos dio de su gracia, y sin que nosotros hagamos nada. Y te comento una cosa, si vos te pones a pensar, ¿qué tendrías que hacer para lograr las cosas de Dios? No podríamos, entonces nos viene porque sí.
Es así Dios, es su naturaleza de cómo ama Él a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracia pura de Dios. Efesios 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te va a bendecir si te portás bien. No, Él ya nos hizo, nos bendijo, tiempo pasado, con toda bendición espiritual. Es decir, Él agarró, vamos a ver, es como que hubiese agarrado a nuestro querido Padre un cajón lleno de bendiciones y dice, bueno, uy, ahí renació este, bueno, ahí, pum, lo hago mi hijo, agarra el cajón y lo tira todo. Entonces mira el cajón y está vacío, toda bendición espiritual que tenía para cada uno de nosotros, para todos nosotros, toda tiene el cajón vacío de bendiciones. Se quedó sin bendiciones. Ustedes saben que no es así porque Él siempre saca alguna más de ese cajón o de la galera, pero en realidad lo que yo quiero significar que como que no le queda nada porque toda la derramó en nosotros, no se quedó con bendición, nos dio todo, y cada vez que hubiera necesidad de más, por alguna razón, de algún lado, Él es Dios, saca más bendición para nosotros, pero dice que en tiempo pasado nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La gracia de Dios es absolutamente dependiente de su bondad y no de nuestros trabajos o de nuestros supuestos merecimientos. Es gracia. Así es. Nuestro entendimiento de 2 de Timoteo 2, versículo 1, va a ser realzado a medida que nosotros avancemos en la enseñanza. Si hacemos algún esfuerzo, que haremos en la enseñanza, de entender un poco más las palabras que usó Pablo para escribir lo que Dios le reveló. Por eso al principio yo les dije que íbamos a usar esa palabra griega, traducida esfuérzate, que es la palabra endúnamo, que es un verbo formado por en y dunamis. En es interior, es adentro, y dunamis es poder, poder inherente, que básicamente la palabra endúnamo significa empoderar. Me gusta porque es en y poder, empoderar, vigorizar, reunir vigor, poner energía, adquirir fortaleza, ser fuerte. Eso es básicamente lo que significa endunamó. La Biblia interlineal ha traducido este versículo, 2 Timoteo 2.1, de la siguiente manera. Esta Biblia, en realidad es un Nuevo Testamento interlineal de Francisco de la Cueva, ustedes van a ver que cuando lo traduce, hace una traducción literal, no atenta a nuestra ortografía, cómo van las partes de la oración una detrás de otra, la hace tal cual está en el griego, y entonces así la voy a leer yo. Dice, tú pues, hijo de mí, ¿ven cómo dice? Revístete de poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo de mí, revístete de poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Por su parte, el doctor Buninger dice que endunamó significa fortalecer en, hacerse fuerte, impartir fortaleza, ser fuerte. En todo caso, y bajo cualquier traducción, esta era una tarea que Timoteo tenía que hacer. Era él el que se tenía que esforzar en la gracia. Dios ya había hecho por Timoteo y por nosotros todo lo que había que hacer en la gracia. Esto es muy importante. Esto es muy importante. La fortaleza en la que Timoteo era llamado a procurar o esforzarse no iba a ser encontrada en sus propias habilidades, damas y caballeros, sino más bien permaneciendo con la idea primaria de descanso y continuidad en Cristo Jesús. Dios le estaba diciendo a Timoteo, mediante la pluma de Pablo, que él ya le había dado poder desde lo alto. Ahora él podía actuar evidenciando aquello que Dios le había otorgado. Timoteo no tenía que esperar a ser fortalecido por Dios, sino que tenía que accionar con aquello
que Dios ya le había dado por gracia. No tenía que producir gracia en él, ni aumentarla. Tenía que producir trabajos en los términos de esa gracia que era en Cristo Jesús. De ahí dentro de Dios en Cristo en Timoteo, y esto se aplica a nosotros también, Dios en Cristo en uno, es de donde tenía que hacer el esfuerzo. No era un esfuerzo como los otros esfuerzos que nosotros hacemos para mover un mueble dentro de la casa. Es un esfuerzo en la gracia. Uno reposa en esa gracia que recibió de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver en la enseñanza nosotros que, atendiendo a los momentos que se estaban viviendo en la iglesia de la provincia esta de Asia, Éfeso, es importante considerar el siguiente grupo de versículos que vamos a leer. Segunda Timoteo, donde dejaron una marca, pero esta vez vamos a ir al capítulo 1, Segunda Timoteo 1. En el versículo 6 leemos lo siguiente en nuestra versión. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dios, pensá que vos recibas una carta de Pablo y que Pablo te escriba por revelación de Dios, porque vos sabés que Pablo es un hombre de Dios y vos sabés que habla por Dios y vos sabés que quiere tanto tu bien como Dios quiere tu bien y te va a decir las cosas que te hacen falta para tu vida, que recibas una carta y que te diga, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Muchas veces es, no sé, veo nuestra vida como si fuera lo que acá llamamos un calefón, en otros lados un calentador de agua. Donde viene el agua corriente, pasa por este calentador de agua y entonces vos tenés agua caliente en tu casa. Y entonces estos sistemas, cuando son por gas, tienen lo que se llama una llama chiquita, piloto, que cuando se abre la canilla en el otro extremo, ahí tiene un sistema que abre todo el fuego y calienta el agua que vos vas a usar caliente del otro lado. Muchas veces los creyentes somos así. Cuando es Dios en Cristo en vos, en el momento que sea que vos renaciste, sos parecido a este dispositivo hogareño del cual yo estoy hablando. Te queda una llama de luz piloto, una luz piloto que en cualquier momento, cuando vos abras la canilla, entonces ¡pum!, se prende todo el fuego y sale como tiene que salir del otro lado. Por eso, mirá lo que le está diciendo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ya ese don es fogoso. Tenés que abrir la canilla. Si vos no abrís la canilla, ese fuego que recibiste por gracia, el agua va a seguir saliendo fría. ¡Qué bárbaro! Miralo, recibir un mensaje así de Pablo. Te pusiste a pensar que vos eras Timoteo en la época que vamos a ver que estaban pasando cosas bastante desagradables en este momento de segunda de Timoteo. Otras versiones, en lugar de te aconsejo, han colocado lo siguiente: te exhorto, te recuerdo, te vuelvo a recordar, te amonesto. Bueno, alguna razón tenía Pablo para darle este consejo a su hijo en la fe, Timoteo. Añade más información que es imprescindible para que Timoteo hiciera lo que sea que tuviera que hacer y para darnos a nosotros la pauta de las circunstancias en las cuales Timoteo se encontraba. Ojo, la situación de Pablo no era mejor, él estaba preso y le estaba escribiendo a este maravilloso hombre. El versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, Timoteo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder tuyo. No me dejen, no, lean, dice según el poder de Dios. Se la pasa a la gente hablando del poder que tienen. El poder, sí, claro. Tenés dunamis, tenés poder inherente, pero en realidad es de Dios, para que vos administres. No es que es tuyo. No es que vos te parás frente al mar rojo de tu vida y partís las aguas cuando se te canta, porque vos decretás, vos declarás, vos creés que se abran las aguas. El poder es de Dios. Él te dirá cómo usarlo, claro que lo tenés.
pero te ha sido dado de gracia también, y debe ser usado de gracia, con la anuencia de nuestro Dios. 9, versículo 9, quien nos salvó, hablando de Dios, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Yo le dije que no es porque andabas tan bonito antes que Dios te hizo su hijo. Te hizo porque es así, Él es así de simple, porque sí, porque Dios es maravilloso. Nuestro Dios es de un amor inconmensurable, no encontramos adjetivos para describirlo. Entonces decimos tantas cosas, decimos maravilloso, amoroso, bondadoso, porque no encontramos más palabras. Entonces lo mejor, damas y caballeros, cuando vos no encontrás palabras, es vivir conforme a ese Dios que no podés describir por lo maravilloso que es. Es la mejor manera de describir el amor de Dios. Salir y ejercer ese amor de Dios entre las personas, damas y caballeros. Alguien le tiene que decir a la gente quién es nuestro Padre Celestial. Porque únicamente se acuerdan de Él cuando hay tsunamis, cuando hay volcanes, cuando hay hambre, pestilencias, todas estas cosas se acuerdan de Él. ¿Por qué no se acuerdan antes para no llegar a las pestilencias y a los problemas que nos circundan? La gente no se acuerda de Dios, se acuerda solamente como si fuera estas cajitas de color rojo que dice rómpase en caso de incendio, y van y le dan el martillazo a Dios, como si fuera el culpable de las cosas. Damas y caballeros, Dios no está en control de todas las cosas. 13. Retén la forma de las santas palabras, de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios en Cristo en vos, Timoteo, Dios en Cristo en mí, Timoteo, Dios en Cristo en todos nosotros. Bien, 2 Timoteo 2, versículo 1, recapitula, resume la enseñanza del capítulo 1. Es bueno leer las dos epístolas. Es un buen ejercicio en algún momento cuando ustedes estudien esta enseñanza. Antes de estudiarla, lean 1 de Timoteo y 2 de Timoteo, leanlo y entren con el contexto de la palabra. Y luego estudien la enseñanza. Bueno, así que es como que Pablo dijera a Timoteo, vos tenés el don del poder de Dios a través de Cristo. Bueno, ahora encontrá tu fortaleza en ese don de la gracia. Es lo que más o menos, palabra más, palabra menos, le está diciendo Pablo a Timoteo. Dios había equipado a Timoteo como nos ha equipado a nosotros. Pablo lo estaba alentando a que no sea intimidado con lo que estaba ocurriendo alrededor de él en estos momentos tan terribles. Lo alentaba a usar lo que Dios le había hecho por él y en él por su gracia. Timoteo no debía depender o confiar en su propia habilidad y fortaleza, sino que debía estar vigilante y llevar a cabo aquello que Dios le había confiado que hiciera en Éfeso, y que solamente se podía hacer mediante el Espíritu que había recibido de gracia. No hay manera de proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo sin contar con y apoyarse en el Espíritu que Dios nos ha derramado el día que confesamos y creímos. No hay manera. No lo podés hacer solo. La palabra que proclamamos es de quien nos fortalece. Cuando nosotros la proclamamos, Dios nos fortalece. 2 Timoteo 4. El apóstol Pablo había sido un gran ejemplo para Timoteo, en palabra y en obra. Ojo, porque los ejemplos no son de lo que vos le decís a la gente, sino de lo que la gente ve en vos. En palabra y en obra. Pablo vivió la palabra delante de Timoteo. Fue un gran ejemplo, obviamente, nuestro querido Pablo, como lo es para nosotros. Nosotros no lo vimos jamás físicamente, lo veremos, gracias a Dios, cuando el Señor vuelva a buscarnos y transforme nuestros cuerpos y nos encontremos en las nubes. Será una de las primeras personas que todos nosotros buscaremos estar. Así que habrá que sacar número para charlar con Pablo y tomarse un matecito con él, o un cafecito. Pablo se mantuvo haciendo lo que el Señor en el camino a Damasco le había encomendado hacer,
era un hombre fiel, que él había hecho constantemente lo que el Señor Jesucristo le dijo que tenía que hacer. Segunda Timoteo 4, versículo 16, dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desamparados. Bueno, mal rayo les parta. Ah, no, perdón, dice otra cosa. No les he tomado en cuenta. ¡Qué bárbaro! Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio endunamó. Ven, ya puedo usar esta palabrita y ahí pueden entender que es el poder interno que sale del don de la gracia de Dios, y no solo. Entonces entendemos que el Señor estuvo a mi lado y le dio fuerzas. Es ese esfuerzo que Él hizo en la gracia para llevar adelante todo lo que tenía que llevar adelante, a pesar de que todos lo habían abandonado. Y me dio endunamó para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de las bocas del león. ¿Cuántas veces nosotros, cuántas bocas del león hemos tenido en nuestras vidas? Bueno, así salió Pablo. Este es un buen ejemplo cuando estás en la boca del león. Recurrí a Dios en Cristo en vos. Confía en que sabrás qué hacer, orale al Padre, porque la oración, damas y caballeros, es una herramienta fundamental. La oración, tenemos que disciplinarnos de tal manera de que ni siquiera tenemos que pensar, uy, habrá que orar, uno ora y chao. Tenés que disciplinarte para que ante cualquier situación lo primero que te sale es orar y luego ver qué es lo que haces. Así que, así, con el Señor de su lado de Pablo, del lado de Pablo, dándole fuerzas, es como fue librado de la boca del león. Aquí el equipo que hacían el Señor Jesucristo y Pablo estaban trabajando en conjunto para mover la palabra de Dios, cada uno haciendo su parte. La situación era de gran desolación. Quiero ir a un versículo que se usa esta palabra, Filipenses 4, aunque en un contexto muy dedicado, muy constreñido, digamos, en todo caso. Filipenses 4, versículo 13, de todos modos nos enseña mucho este versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me endunamó. Eso dice el versículo. Como decía, este versículo está en un contexto muy específico, y se refiere a proclamar el Evangelio, ya sea que Pablo contara con el lógico sostén económico de los creyentes o que no contara con eso. En todo caso, en ambas situaciones, el apóstol reconocía que lo que sea que tuviera que hacer, lo hacía por el poder interior en y no por su propia habilidad o fortaleza. Segunda de Corintios capítulo 12, por favor. Cuando habíamos leído en el principio, en 2 Timoteo 2:1, ahí registra que Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce en lo que tenía que hacer con la fortaleza interior de Dios en Cristo en Timoteo, que la había obtenido por gracia. Las propias fortalezas y habilidades no eran el factor determinante en cuanto al estar firme del apóstol. Fíjense qué aprendizaje para nosotros. Él había aprendido a confiar en una fortaleza que no provenía de sí mismo. Esto era lo que le estaba recomendando a Timoteo, que había vivido delante de él. Había vivido con él, habrían viajado, habrían comido juntos, habrían charlado juntos, se habrían amargado por situaciones juntos, se habían alegrado por las personas que creían la palabra a través de la prédica de ellos. Damas y caballeros, vivían esto no es un cuento de Borges, esto es real. La palabra de Dios es real. Esto ha ocurrido, estas conversaciones tuvieron lugar entre estas personas, no son seres ficticios, esto es verídico. Así que léelo con confianza y fíjate y sacá de acá, pedile al Padre que cuando vos lees esto, saques de acá lo que vos necesitás, que Él te dé entendimiento en estas escrituras. Solo no podés.
Nadie puede solo. La oración te abre la puerta a que el Padre o el Señor Jesucristo te den entendimiento acerca del tema que estás leyendo. Y a veces lleva tiempo, no es así de inmediato, no es pim, pam, pum. Lo lees y Él te lo revela o te da entendimiento, te ilumina el entendimiento. No es así, a veces hay que buscarla como a tesoros, como dice la palabra en Proverbios. Esto de confiar en una fortaleza que no era de él, sino que venía del Cristo en él, era lo que le estaba recomendando Pablo a Timoteo que hiciera. Segunda de Corintios capítulo 12, vamos a ver otro uso singular. Me parece que este es terreno conocido para muchos de nosotros. Segunda de Corintios 12, en el versículo 9, ahí la palabra dice, y me ha dicho, basta, acá es un tema que Pablo lo estaba molestando mucha gente para que él no pudiera proclamar el Evangelio. Entonces Pablo fue al Señor Jesucristo, le pidió que lo sacara de esto, que se lo sacara de encima, que se acabara todo esto. Bueno, en este contexto dice, el Señor le responde, me ha dicho en el 9, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi dunamis, mi poder inherente, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder inherente, el dunamis, de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Cuando era débil era fuerte. Cuando él reconocía su debilidad ante la circunstancia de proclamar el Evangelio y tener oposición, él recurría al Señor, entonces él se esforzaba en la gracia. No, él se dedicaba a proclamar el Evangelio y le dejaba el trabajo de sacar los aguijones en la carne al Señor. Eso es lo que quiere decir. Eso es que en su debilidad de solucionar una situación frente a él era fuerte cuando recurría a su Señor. ¿Te das cuenta lo que es esforzarse en la gracia? Vos haces tu trabajo, déjalo a Dios y al Señor Jesucristo que hagan el suyo, que vienen haciéndolo muy bien hace mucho tiempo. Así que tranquilo, tranquilo, proclamá el Evangelio, dedicate a lo tuyo y que nuestro querido Señor y nuestro maravilloso Padre Celestial se encarguen de lo suyo, que lo hacen tan bien. Entonces les estaba enseñando Pablo a los corintios y a nosotros, les estaba diciendo a ellos y a nosotros que cuando sus propias energías fallaban, entonces realmente debía dejar paso al poder de Cristo en él. Estamos en 2 Corintios, vamos al capítulo 4, por favor. En el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro, ya lo hemos visto esto nosotros, en vasos de barro, para que la excelencia del poder, del dunamis, del poder inherente, sea de Dios y no de nosotros. ¿Ven? Gloria va a Él. Vos no podrías hacer este trabajo del que habla 2 Corintios 4, solito. Es decir, lo podrías hacer y no sé cómo te saldría. Pero en realidad nuestro trabajo, nosotros lo que queremos es depender de la gracia de Dios. Depender de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? En realidad, nuestra fuerza, nuestra habilidad, conocer mucho la palabra, hace 200 años que vos vas a una reunión y has leído la Biblia 17 veces de Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis, sos un crack total. Pero estas cosas no es para, las cosas de Dios no son para cracks totales, para un champion. No, estas cosas son para gente normal que quiere llevar la palabra de Dios a la gente, que quiere ejercer el amor de Dios entre las personas, porque eso hace tanta falta hoy día. Y eso lo haces con Dios en Cristo en vos, no porque sos tan grande vos, o porque te conocés tantos versículos o 1 Corintios 13 de memoria. No, damas y caballeros, nosotros nunca honestamente dejaremos de depender de nuestro querido Dios y de nuestro valiente Señor Jesucristo. Siempre necesitaremos de la gracia para hacer trabajos en gracia, si no simplemente serán trabajos y te van a traer gloria a vos
y no a quien queremos traer gloria. Primera de Timoteo, capítulo 1. Es grande la evidencia que hay en la palabra de Dios de lo mucho que necesitamos del poder y la fortaleza de Dios para llevar adelante el trabajo al que Él nos ha llamado a hacer. Nosotros y nuestras propias habilidades son la materia prima que Dios tiene, pobre Dios, ¿no? Pero nosotros y nuestras habilidades son la materia prima que Dios necesita, pero sin fortaleza interior en manifestación en nuestras vidas, nuestras habilidades por sí mismas jamás podrán estar a la altura que requiere la tarea de llevar adelante la palabra de Dios. Lo que Dios desea, lo que Dios necesita de nosotros es un corazón deseoso, es un corazón humilde para que busquemos y encontremos su fortaleza debida a su gracia. Y entonces hacer nuestra parte en sus obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice: doy gracias al que me endunamó, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Ven? El trabajo lo vienen haciendo Dios y nuestro Señor hace mucho tiempo. Vos te estás metiendo en el negocio de ellos y lo haces tuyo, que es nuestro negocio. Proclamar el Evangelio de Dios, proclamar la palabra de Dios, proclamar el reino de Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es nuestro negocio de familia. Lo hacemos todos en conjunto. Todos necesitamos de todos. Y ni hablar del jefe y el subjefe. O del dueño y del subdueño. Nuestro Padre y nuestro querido Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, disculpen que no les pedí que dejaran una marca. Segunda de Corintios capítulo 4, confío en que me perdonarán y confío en que regresarán a Segunda de Corintios 4 rápidamente. En el versículo 10 dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora nosotros lo que queremos hacer es, queremos aprender cómo hacemos para encontrar nuestra fortaleza en la gracia de Dios. Fíjate lo que acabamos de leer. Dice que la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos, porque nosotros, dice el 11, que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Muy bien. Nosotros nos consideramos vivos para Dios en Cristo Jesús. Por nuestra libre voluntad, permitimos que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En cuanto a las cosas que tienen que ver con Dios y su palabra, nuestra confianza y dependencia no está en nosotros mismos o en nuestros cuerpos o carne mortal. La palabra tiene calidad de eterna, y nuestros cuerpos tienen calidad de que no son eternos, nuestros cuerpos son efímeros. La palabra que nosotros proclamamos, la que creemos, la que hacemos todo para vivir, es eterna. Nuestros cuerpos no. Entonces, Romanos 6, nosotros para hacer un trabajo que tiene la naturaleza de eternidad, necesitamos asistencia eterna. Si vos querés hacer cualquier cosa para Dios, tenés que recurrir a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. No hay caso. Romanos 6, por favor. Hablábamos antes ahí en 2 Corintios 4, no quiero que regresen, que la vida de Jesús tiene que manifestarse en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, la habíamos leído recién. Y ahora en Romanos 6, en el versículo 11 dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habíamos leído bien al comienzo que nosotros antes
de recibir la gracia de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces acá no dice que te mates espiritualmente, nada, no dice eso, dice que te consideres muerto al pecado. Porque Jesucristo hizo eso por vos. Entonces, vos considerate como muerto al pecado y viví con la gracia de Dios proclamando el Evangelio. Esta es una seria consideración que nosotros debemos hacer, esto de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es haciendo esto que nosotros podremos caminar en la novedad de vida que Jesucristo hizo disponible. Uno debe morir a sí mismo, a uno mismo, y vivir para quien murió por nosotros. Esa es la invitación de la palabra. Ese es el modo de vida que Dios desea que sus hijos tengamos. Necesitamos perder nuestra propia vida, dejarla de lado en servicio amoroso, obediente a Dios. Mateo 10, por favor. No dije que debemos dejar todo de lado en nuestra vida y ponernos sandalias, una toga y andar por los caminos del Señor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las prioridades de nuestras vidas. ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte de nuestra vida? ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte, la parte central de nuestro corazón? En Mateo 10, en el versículo 39, dice: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué cosa dice ahí? La hallará, exactamente. Mientras prestemos atención a nuestro viejo hombre, o permitamos que nuestras fragilidades nos detengan, o confiemos única y exclusivamente en nuestras habilidades, sofocaremos la nueva vida que tenemos en Cristo y no manifestaremos su fortaleza en nosotros. Esa es la fortaleza que tenemos que manifestar. Esa es. 2 Timoteo capítulo 2. Bien, confío que ahora podremos entender un poquito mejor el significado y las ramificaciones del encargo de Pablo a Timoteo. Él tenía una tarea vitalmente importante y monumental que requeriría gran fortaleza, valor, amor y disciplina de su parte para lograrla en un momento muy triste de la iglesia. Vean, vamos a leer alguna cosa aquí en 2 Timoteo capítulo 2 y luego veremos algunos otros capítulos. La iglesia de la que vamos a estar hablando ahora no es una iglesia diferente a la que hoy vivimos, en la que hoy nosotros vivimos. No se refiere a la iglesia en tu casa, se refiere a la iglesia del cuerpo de Cristo. ¿Lo ves? Entonces, al hablar de esto y de nuestros hermanos y de lo que estaban pasando en esos entonces, está hablando de nosotros aunque no hubiésemos estado ahí. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Lo ven? Es la misma iglesia del cuerpo de Cristo que hoy, en la que hoy nosotros tenemos el privilegio de estar. 2 Timoteo 2, versículo 1 dice: tú pues, hijo mío, es endúnamo en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, estos tiempos que estaban viviendo la iglesia del primer siglo eran muy demandantes y, bueno, como habíamos dicho, eran también desoladores, o podríamos decir poco prometedores. Habían pasado desde lo que registra Hechos 19, que Hechos 19 decía que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios grandes milagros extraordinarios por mano de Pablo, a lo que vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Esto es lo que digo, estaban pasando lo que decía Hechos 19 a lo que vamos a leer ahora. 2 Timoteo 1:15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. ¿Entendés? Pasaron de que todos los que estaban en Asia habían escuchado la palabra del Evangelio, la palabra del Señor Jesús, y que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, a me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Estos son los momentos en donde Pablo le estaba escribiendo la segunda epístola a Timoteo. ¿Ves el contexto?
Figelo y Hermógenes eran del gran grupo que se había formado en la provincia de Asia. El apóstol sabía que su vida estaba llegando a su fin, así que estaba exhortando a Timoteo a que llevara adelante el trabajo apoyado en la fortaleza del Señor. Timoteo tenía que hacer el trabajo y reconocer que su viejo Timoteo estaba muerto. Eso tenía que hacer. Tenía que recurrir a Dios en Cristo en él. Dios nos llama ahora a proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos estos ejemplos escritos de las vidas de estos hombres y de las situaciones en las que ellos se encontraban. Siempre con la marca aquí, por favor vayan a Efesios capítulo 6. Comenzando en el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, endunamó en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra traducida poder aquí, en el poder de su fuerza, es una, los griegos tienen esta, o tenían al menos, y calculo que tendrán también, la singularidad de tener un idioma, la verdad, bastante preciso. Aquí la palabra poder es diferente, es la palabra griega ispus, y no es el poder inherente que nosotros habíamos mencionado anteriormente, es poder ejercido, es, digamos, yo tengo poder acá, ¿ven? Ustedes confíen, yo tengo poder acá. Esto es dunamis, yo tengo poder. Ahora mirá, iscus, ¿lo ves? Lo manifesté, el poder que tengo. Eso es lo que dice acá. Entonces, por lo demás, hermanos, leemos de nuevo el 10, endunamó en el Señor y en el iscus de su fuerza. ¿Ven? Lo singular que es, cuánto comunica. Versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, aunque a veces parezca, pero no nos equivocamos cuando nos parece eso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esfuérzate en la gracia, Timoteo. Toma fortaleza en la gracia que te fue dada. Dale, Timoteo. Pablo era el mentor de Timoteo, quien estaba viviendo en un lugar y un tiempo muy difíciles. Y la situación, como dije, la de Pablo no era menor. Estaba en una situación bastante terrible también nuestro Pablo. Segunda Timoteo, donde dejaron la marca. Esta vez vamos a ir al capítulo 4, en el versículo 6, que dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Ves lo que dice? Y el tiempo de mi partida está cercano. Dios, leer estas palabras, ya hoy día uno lo conmueven, te conmueven hoy día. Imagínate si fueras Timoteo, si estuvieras en Éfeso, si todos los que habían estado con Pablo antes lo abandonaron. Imagínate lo que debe haber sido para Timoteo recibir estas palabras. He peleado una buena batalla, le dice en el 7. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Alguno de ustedes ama su venida? Yo la amo, la venida. Bueno, acá dice algo muy importante para los que aman la venida del Señor. 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Alguien que estaba con él lo abandonó. Y acá menciona uno, vaya a saber cuántos se fueron. Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Hasta le pidió el capote. Le pidió que le trajera el capote y no se lo pidió por WhatsApp. Vaya a saber cuándo recibió esta carta, Timoteo.
Vos te haces el video de lo que pudo haber ocurrido en estos momentos. Pablo escribiendo esta carta, Timoteo recibiéndola, es para ponerse a pensar si verdaderamente vos tenés la oposición, la obstrucción que ellos tuvieron en este momento, si la iglesia que te circunda está en estas condiciones, si el momento que te circunda está en estas condiciones, si alguno de tus hermanos que te sirve la palabra de Dios por tanto tiempo, por tanto amor, está preso y te está diciendo que el tiempo de su partida está cercano. Caramba, esto tiene que llamarnos a la reflexión, esto tiene que hacer algo en nosotros. Nosotros tenemos que hacer algo con esto también. Dicen los libros, mayormente los pergaminos: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Uy, caramba, pero ¿no era que el amor de Dios todo lo sufre, todo lo soporta? Bueno, evidentemente yo no debo estar entendiendo lo que quiere decir, porque acá le está diciendo claramente a que Alejandro el calderero le causó muchos males, y le está advirtiendo que le pague conforme a sus hechos. Dice, y le advierte, guárdate tú también de él, en el 15, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, como habíamos leído antes, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me endunamó, para que por mí fuese cumplida la predicación. Ese fue el propósito del endunamó del Señor en Pablo, que fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Bueno, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Coincidimos con Pablo. A nuestro Dios sea gloria por los siglos de los siglos. Segunda Timoteo capítulo 1. Esto que leímos puede explicar las primeras palabras en esta epístola que Pablo, por revelación de Dios, indicación de Dios, le escribió a Timoteo. Segunda Timoteo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Todo lo leímos, pero ahora lo estoy poniendo en el contexto. Imagínate cuando vos lo leas tranquilito en tu casa, sin dejar ningún versículo por leer. Versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, Timoteo, porque yo sé a quién he creído. ¿Por qué me voy a avergonzar si yo sé a quién he creído? Y estoy seguro que a quien yo he creído es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, porque a la larga, de aquí estamos de paso, nosotros vamos allá. Y cuando yo señalo allá, es el lugar de encuentro, no el lugar de vida por siempre, porque después regresaremos acá, por eso señalo arriba. Pero allá estaremos un tiempo, después bajamos y ocuparemos la tierra que es nuestra por derecho, es nuestra heredad. 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Y ahora vamos a hacer una cosa. Cuando la palabra de Dios fue revelada, no tenía capítulos y versículos. Gracias a Dios por los capítulos y versículos, porque son un hermoso GPS que nosotros tenemos para encontrar dónde están las distintas porciones de la preciosa Escritura, ¿verdad? Pero no los había. Entonces, del 18 nosotros vamos a pasar a como si existiera un 19, y vamos a leer directo, como si no dijera 2 Timoteo 2, 1.
¿Entienden lo que quiero decir? Vamos a leer como que no existiera diferencia entre los capítulos. Entonces, leo de nuevo el 17, paso al 18 y después sigo con el capítulo siguiente como si fueran el mismo capítulo, porque en realidad así fue escrito. 17. Sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso es lo que dijo, viste, una cosita atrás de la otra. ¿Qué enseñanza? A veces cuando yo preparo estas cosas, digo, ¿cómo hago para resumir todo esto? ¿Cómo hago para pasar lo que entiendo que es el corazón de Dios, que Dios quiere que nosotros entendamos de estas verdades tan profundas que podemos entender en nuestro propio idioma y pasarlas a nuestros hermanos? Esto es maravilloso. Estos eran dos seres maravillosos. Nuestro querido Pablo, escribiendo en los últimos momentos de su vida, en una circunstancia terrible, hablando de que el Señor lo estaba fortaleciendo por dentro. Dios, ¿dónde me deja a mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer por el Evangelio? ¿Qué es lo que cada uno tiene que hacer por el Evangelio? Y no piensen que porque no son Pablo, porque no están en Éfeso, o porque no son llamados a hacer lo que fue llamado a hacer Pablo, estamos sin tarea nosotros. No, cada uno de nosotros tiene una escoba con su nombre, hay algo que tenés que barrer, algún servicio tenés que darnos a todos nosotros. Todos nos servimos a todos y todos en conjunto vamos adelante proclamando el Evangelio de liberación de nuestro Señor Jesucristo. Que avives el fuego del don de Dios. No hemos recibido espíritu de cobardía, no te avergüences del testimonio, participa de las aflicciones según el poder de Dios, guarda el buen depósito. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Qué cosa tan maravillosa, qué exhortación, qué carta, Dios mío, qué hombres, qué Dios, qué Señor que tenemos. Qué gran lección nosotros podemos obtener de lo que Pablo le escribió a Timoteo. Muchas veces alrededor nuestro, prácticamente todo lo que vemos es en contra del Evangelio. Pareciera ser que todos se nos oponen, familiares, amigos, trabajo, nuestra propia cabeza, muchas veces. Muchos hermanos nuestros son perseguidos y algunos se encuentran en países en guerra. Al día de hoy, recién ahora estamos comenzando a salir de un confinamiento global por una pandemia. Pareciera ser que todo está en contra de que podamos proclamar el Evangelio con tanta obstrucción, con tanta distracción. Noticias negras y desesperanzadoras, cuarentenas, calentamiento global. En la gente muere de frío, en el otro se muere de calor. En todo el mundo la gente muere de hambre. Incremento en los delitos, etc. Algunos de nuestros hermanos pueden resultar desalentados y perder su energía y pasión, como podríamos concluir que puede haberle pasado a Timoteo. Pero la ayuda de Dios y su gracia son consistentes. Nunca fallan, no dependen de nosotros, no dependen de las circunstancias. Lo que es más esperanzador todavía, encima de todo, es que hay una vida mejor que se nos avecina, una vida por siempre, perfecta, junto a Dios y a nuestro Señor. Timoteo era exhortado por Pablo a buscar y vivir la fortaleza que viene en el favor divino. Nosotros los cristianos, todos, tenemos la santa asignación, el santo llamamiento de decirle a un mundo ya caído, pero cayendo en picada a mayor velocidad día tras día, acerca del Dios que nos ama, acerca del Dios que entregó a su Hijo por ellos,
que lo entregó por nosotros. Tenemos esa santa misión, ese santo llamamiento. El antídoto para evitar el desaliento es el mismo que Pablo le recetó a Timoteo hace unos 2000 años atrás. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, dando a entender un estado permanente de poder en la gracia. Entonces, damas y caballeros, la gracia es el elemento mediante el cual se manifiesta el poder de Dios en el creyente. Gracias, Padre Celestial, por haber podido compartir este momento tan agradable entre nosotros. Gracias, querido Padre Celestial, que estas palabras calen hondo en todas nuestras almas, en todas nuestras vidas, para que podamos hacer frente a cualquier situación que nosotros tengamos por delante y recurrir a Dios en Cristo en nosotros, recurrir a la gracia con la que nos inundaste a nosotros el día que nos hiciste tus hijos. Muchas gracias por haberlo hecho, por continuar haciéndolo. Gracias por tu paciencia, por tu amor por nosotros, por habernos bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Te agradecemos por haber tenido el privilegio de estar en esta preciosa ciudad con estos preciosos hermanos míos, en este tiempo tan maravilloso que tenemos de poder proclamar el Evangelio de liberación de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él te agradezco. Amén. Dios los bendiga.